Iniciar el día de hoy con el tema de la regla de Bayes. Entonces, eh, la regla de Bayes es utilizada siempre para tomar algún tipo de decisiones y pues viene trabajándose siempre con la misma fórmula que nosotros tenemos. Entonces, primero vamos a hablar acerca de cuando nosotros tenemos eventos específicamente y estos eventos están relacionados con otros eventos particulares. Si ustedes se han dado cuenta, pues cuando ustedes trabajan en una toma de decisión, estas tomas de decisiones se van a ver afectadas por otras cosas que están fuera de nuestro alcance y no nos permita tener una estimación lo más aceptable. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros estemos haciendo un estudio de mercadeo, un estudio de, de ver cuándo se podría vender mejor. Esto va a consistir también en otras condiciones que nosotros no hemos considerado, como las partes políticas, por ejemplo. En el caso de ahorita, si ustedes se han dado cuenta, hay bastantes mercados grandes que han quebrado por la misma situación, y entre los mercados que podríamos señalar en este caso, hay uno que estaba en carretera de Salvador que se llama Arcadia. Si ustedes, no sé si ustedes lo conocieron, pero este Arcadia era uno de los que se tenía mucha esperanza ¿cómo se llama? Para poder tener bastante visita. Y realmente el lugar no era feo, era muy bonito. Sin embargo, por la pandemia, que es por eso les digo, hay cosas externas que nos afectan, y por la pandemia esto quebró. Siendo que todo el edificio esté vacío, con excepción ¿cómo se llama? De un restaurante, que es el único que permanece, que es el Subway, nada más. Es el único que permanece ahí. Pero, por ejemplo, ahí había Walmart, había cines, había bastantes lugares, pero ahora es un lugar vacío. Y así podemos ver bastantes situaciones que podemos tener en este entorno. Solo que no hacen que llegue a mi cuenta. Buenos días. Entonces, como les digo, ahorita, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros vamos a estar viendo en este momento, es que nosotros vamos a tener una descomposición de eventos. Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros podamos ir marcando aquí con estas líneas rojas, para ir separando la situación entre lo que pueda ir a estar ocurriendo, lo que sucedería es de que en esta región que nosotros tenemos acá, por ejemplo, esto lo vamos a llamar como sector 1, sector 2, sector 3. Entonces, a estos elementos que nosotros tenemos en el círculo, va a ser un conjunto que nosotros vamos a llamar como el conjunto A. Entonces, este conjunto, en esta pequeña porción, nosotros tendríamos A intersección S1. En esta otra situación tendríamos A intersección con el sector 2 y acá A intersección con el sector 3. Entonces, estos van a ser, como les digo, van a tener algunas situaciones que nosotros vamos
a poder ir viendo cómo poder sacar una probabilidad ante algunos eventos que podamos ir teniendo. Entonces, lo que vamos a tener acá es que, por ejemplo, para que ocurra A, nosotros vamos a tener, para que ocurra A, nosotros tendríamos que tener estas intersecciones para poder tener el resultado de esto. Por ejemplo, esto más A intersección S2 más A intersección S3. Ahí es donde nosotros podemos encontrar esta situación. Por lo tanto, la probabilidad para que ocurra A, en este caso, tendría que ser la probabilidad de que ocurra A intersección el sector 1 más A intersección el sector 2 y sucesivamente con el A intersección sector 3. Entonces, como les digo, bueno, una de las empresas más solventes que podríamos decir aquí en Guatemala es el del pollo, ¿verdad? Inclusive es tanta la situación que como hay bastantes extranjeros en diferentes países, pues se ha tratado de hacer unas adaptaciones en otras regiones. Pero ¿será que el mismo éxito que tiene acá en Guatemala lo tendrá en México, por ejemplo? ¿Lo tendrá en Estados Unidos? Si de por sí se señala que el sabor va modificándose porque no tienen el mismo pollo, o sea, la alimentación del pollo es diferente en otras regiones. Por ejemplo, acá se utiliza, tienen convenios con Pollo Rey, creo que es el que tienen, pero por ejemplo en México no, en México no existe el Pollo Rey. Entonces, el sabor, según comentan, bueno, mis familiares que viven en México, dicen que es diferente. Entonces, ahora imaginemos en Estados Unidos, en Ecuador, que es otro lugar, que van cambiando los sabores en este caso. Entonces, todas estas probabilidades tendrían que ser visualizándolas a partir de estos sectores que nosotros podríamos ir observando, donde podríamos ir viendo qué tan efectivo podría ser el utilizar este producto en diferentes lados. Por ejemplo, hace poco, mis hijos son muy fanáticos de Luis Comunica, creo que se llama, y dicen que, y estaba viendo unos videos con ellos, que por ejemplo, de cómo se adapta una compañía a los diferentes entornos, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón, que es un país que come muy saludable, ellos adaptan la comida, por ejemplo, como McDonald's, que es una empresa bastante conocida, en dar los panes de diferente manera, la carne de diferente manera. A ellos, debajo, inclusive en China, les ponen la hamburguesa y no les ponen papitas, sino que abajo les ponen arroz. Entonces, todas las empresas tienen que ir adaptándose ante las necesidades que se puedan tener culturales. Entonces, imaginémonos, acá en Guatemala, cuando usted escucha el término mollete, ¿qué es? Pero pan con manjar y miel. Yo cuando fui a México, yo como decía hay mollete, yo quiero un mollete. Entonces cuando vi era un pan con frijol y queso, eso era el mollete. Entonces, ¿cómo se llama? Todo se va adaptando al mismo entorno. Entonces, lo mismo sucede en estas partes. Es por eso que nosotros cuando estudiamos estadística no nos podemos quedar solamente con una idea, sino ver el bagaje de oportunidades que se pueda tener. Por ejemplo, yo he querido que acá se abra una carrera
pero lamentablemente el interés poblacional no es muy alto. Y, por ejemplo, yo siempre he buscado, por ejemplo, la maestría en matemática, pero el interés poblacional en Guatemala no es muy alto. Entonces no sería una carrera rentable para muchos, ¿verdad? Entonces, y todo eso se va tomando en cuenta para ver qué es lo efectivo y qué es lo que a la empresa le conviene que tenga. Entonces, miremos en este caso. Hay algo que nosotros vamos a llamar, y esto va a estar relacionado con la regla de Bayes, como la ley de probabilidad total. Entonces, la ley de probabilidad total es un conjunto donde nosotros podemos tener varios eventos, como lo que estamos señalando en este caso. Aquí podemos tener un montón de eventos. Y por lo mismo, para poder encontrar la probabilidad total, nosotros vamos a tener que hacer una multiplicación de la probabilidad de que ocurra S1, por ejemplo, por la probabilidad que ocurra, y aquí es donde volvemos a utilizar el A dado que tenemos ese evento S1, más la probabilidad que ocurra S2 por la probabilidad del A dado S2, y así sucesivamente hasta que lleguemos al total de los datos, que podría ser, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra SK por la probabilidad de ASK. Esta sería, vuelvo a repetir, la probabilidad en el caso de que nosotros tengamos la probabilidad total. Entonces vamos a hacer un ejemplo acerca de esto. Voy a copiar el problema, solo esperando que ustedes terminen, me avisan cuando terminen, para que pasemos al problema. Bueno, al parecer sí va a llover hoy por las chicharras que se escuchan. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a copiar el problema. Aquí sí voy a utilizar el texto para que no me salga tan fea la letra, porque créanme que cuesta escribirlo aquí. Dice, los tenis, ¿se mira ahí? Los tenis ya no solo son para los jóvenes. Si ustedes se recuerdan, hasta eso va cambiando, ¿verdad? Porque ahora se recomienda, por ejemplo, a la gente mayor utilizar tenis por el impacto, porque hay algunos tenis que tienen algún tipo de burbuja que ayuda a que el impacto no sea tan seco para la rodilla, ¿verdad? Entonces, los tenis ya no son solamente para los jóvenes. Eh, Actualmente, eh, la mayoría de, de los adultos poseen varios pares de tenis. En la siguiente tabla se da la fracción de adultos estadounidenses mayores de 20 años que poseen 5 o más pares junto a esta fracción.
aparece la fracción de la población correspondiente por grupos de edad de la población en intervalos de 5 años. Use la ley de probabilidad total para determinar la probabilidad incondicional de que un adulto de 20 años ya posea 5 o más pares de tenis. Bueno, yo les comento, en el caso mío, yo sí uso más tenis que zapatos, por lo siguiente. Porque yo, cuando era joven, era muy delgado, exageradamente delgado. Yo sé que ustedes no me reconocerían. Entonces yo me metía a hacer pesas y hacía sentadillas con pesas poniéndole discos para llegar a 250 o 300 libras, sin tener conocimiento también de lo que yo me estaba dañando, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo cartílago en las rodillas por la misma situación. Entonces, eso se le llama artrosis. Entonces, por ejemplo, yo no puedo usar zapatos normales. Entonces, bueno, aparte de que no consigo tan fácilmente zapatos, porque yo les he comentado que yo tengo un calzado de 46 y medio. Entonces, en Guatemala es exageradamente difícil conseguir zapatos. Entonces, por lo tanto, la mayoría de zapatos que tengo que conseguir serían zapatos bastante cómodos o zapatos que sean como tenis. ¿Cómo se llama? Zapato tenis, algo así le dicen, que tendría que utilizar en ese caso. Entonces, la misma situación sucede con la gente que ya es muy grande. Ellos ya no pueden usar zapatos de diferente manera. Yo recuerdo una persona ya muy grande que a todo el tiempo usó zapatos de tacón, todo el tiempo, aún así siendo ya señora. Entonces el pie ya lo tenía frígido de tal manera así, cuando ella quiso usar, porque le recomendaron usar zapato bajo, ya se le produjo una malformación por la misma situación que tenía. Entonces, por lo mismo de que toda la gente va a buscar utilizar esta situación. Pero miremos acá, tenemos una tabla. Esa tabla nos dice la fracción que son mayores de 5 pares de zapatos. De tenis, es para. Y aquí vamos a tener la fracción de adultos de 20 años y más. Entonces, en el primer grupo nosotros vamos a clasificar 20 a 24. Vamos a estar haciendo grupos para ver de 5
el otro va a ser de 25 a 34, el otro grupo va a ser de 35 a 49, el otro grupo va a ser de 50 a 64, y por último, a los que son mayores de 65 años. Entonces, en este caso, la fracción de los que tienen mayores de 5 pares es una probabilidad de 26, o sea, un 26%. De las personas que tienen de 20 a 24 años. De los que tienen de 25 a 34, nosotros estaríamos diciendo que es 0.20, un 20%. De 35 a 49, 0.13. De 50 a 64, 0.18. Y este último, 0.14. Ahora, en el caso de la fracción de adultos estadounidenses de 20 años y más, tendríamos acá 0.9, 0.20, 0.31, 0.23 y por último 0.10. Entonces, si ustedes observan, en este caso el valor, este último, donde dice fracción de 20 de adultos de 20 años y más, estaríamos aquí como una probabilidad condicional. Podríamos decir que sea adulto dado que tiene 20 años o más, por ejemplo. Podríamos ir viéndolo de esa manera. Entonces la probabilidad de que ocurra A, en este caso, tendría que ser 0. Sí, bueno, estamos bien. Bueno, entonces, primero vamos a copiar la fórmula para que la tengamos presente. Entonces, aquí va a ser la probabilidad de que ocurra A intersección G1 más la probabilidad de que ocurra A intersección G2. Y así nos vamos con el siguiente. La probabilidad de que ocurra A intersección G3. Espera un ratito. Ahí está, quiero hablar con... ¿Tenés clase? A intersección G4 más la probabilidad de A intersección G5. Pero si nosotros miramos la fórmula, según la que nosotros estuvimos viendo acá, era que utilizábamos ya esto para sustituir esta parte. Miren. Entonces aquí tendríamos la probabilidad de que del grupo 1, multiplicado por la probabilidad de A, dado que tenemos el grupo 1, más la probabilidad de grupo 2 por la probabilidad de que tengamos A partido G2 y así sucesivamente hasta que lleguemos al último. Bueno, entonces primero tenemos que ir buscando que vaya ocurriendo esta situación, porque en el caso de que nosotros tengamos tanto que en el caso de los valores que tengamos acá, tendríamos que ir buscando cómo podríamos encontrar que suceda el grupo 1. ¿Cómo podríamos encontrar que suceda el grupo 1? A ver, alguien que lo pueda decir. ¿Cómo podríamos encontrar esa probabilidad? Pues sencillo, miren, pues vuelvo a repetir. Aquí lo que nosotros tenemos que ir haciendo, perdón, aquí este es 0,9.
es multiplicar este 0.09 por lo que nosotros tenemos arriba, que es 0.26, más el otro que sería 0.20 por 0.20, más la probabilidad de G2 por la probabilidad de A, dado que, perdón, de la probabilidad de G3 multiplicado por la probabilidad de A, dado que G3 tendría que ser 0.13 por 0.31 más 0.23 por 0.18 más 0.17 por 0.14. Muy bien, operemos esto. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? ¿Alguien ya te 0.16890? O sea que si lo multiplicamos por 100, sería un 16.89%. Esa sería la probabilidad. Una para la regla de Bayes. Primero vamos a señalar cuál es la regla de Bayes. La regla de Bayes, pues surge de esta precisamente. La regla de Bayes, lo único que va a cambiar es de que nosotros vamos a tomar, porque de ahí viene siendo similar, nosotros vamos a ir buscando la posibilidad de que tengamos S1 dado que A. Y pues lo que vamos a hacer es operar los grupos por la probabilidad condicional que nosotros tengamos acá. Y abajo vamos a hacer una sumatoria. La sumatoria va a tener relación con lo que estábamos trabajando, con toda esta suma que ustedes miran acá. Esa es la sumatoria que nosotros tenemos que hacer. O sea que va a ser que tengamos la probabilidad de S sub J por la probabilidad que tengamos de A dado S sub J. Entonces ahí tendríamos la situación. Ahora imaginémonos en el caso anterior que se nos dijera, determine la probabilidad de que la persona que seleccionemos tenga 65 años de edad
o más, dado que la persona tiene por lo menos 5 pares. Bueno, entonces aquí vamos a tener que hacer una probabilidad del grupo prácticamente 5, porque si ustedes se dan cuenta, es ahí donde está esa situación de que miramos que tengamos 65 años y 5 pares. Ahí es donde nosotros tenemos que ir observando en este caso. Entonces, ¿cuánto tenemos en ese grupo? 0.17 y 0.4, que es el que nosotros vamos a multiplicar aquí arriba. Miren, 0.17 por ¿cuánto dijimos? 0.14. Y abajo, pues nosotros vamos a colocar la sumatoria de lo que nosotros aquí tenemos, que sería 0.1689, me dijo, ¿ah? 89. Y haciendo esto ya encontramos la regla de Bayes. ¿Cuánto nos da? .1409. O sea que si nosotros tomáramos al azar toda esta población para que nos salga una persona que tenga 65 años y que tenga por lo menos de 5 a más pares de zapatos, tendríamos un 14.09 de probabilidad de encontrar a esa persona. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces ahorita quiero que ustedes intenten hacer el siguiente. Este va a ser de una mezcla entre los dos. Entonces acá dice el problema. Pruebas de detección. A ver. Aquí está. Entonces aquí lo que nos van a pedir es este. Lo voy a poner un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor.
Bueno, vamos con esta, pues.